Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 4 para el 25 de abril del 2020. El título: La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Diríamos, fuente autoritativa de la verdadera teología. La autoridad de todo estudio que tenga que ver con Dios. La Biblia. Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana, para el 25 de abril. Quiero leer en la página 164, en el capítulo ¿Qué hacer con la duda? El camino a Cristo. Tener siempre presente esto. Dios quiere que aún en esta vida las verdades de la palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. Esto no hay que perderlo de vista nunca. No podemos llegar a entender la palabra de Dios. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino mediante la iluminación del Espíritu Santo, por el cual fue revelada. Eso nunca hay que perderlo de vista. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos convence del pecado. No soy yo, no es el pastor, no es el anciano, no es el predicador. Es el Espíritu Santo que utiliza estos hombres, pero el Espíritu es el que nos convence. Esta es la verdad, este es el error. Esta es la iglesia que predica la verdad. Esta no es la iglesia. Es el Espíritu Santo. No eres tú y yo con argumentos humanos. Es el Espíritu Santo. Sino mediante la iluminación del Espíritu Santo por el cual fue revelada. Él fue que la reveló. 1 Corintios 11. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, que conoce los pensamientos de Dios. Pues el Espíritu lo examina todo y hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. Conoce los pensamientos de Dios, conoce las profundidades de Dios. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue: cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, cuando venga el Espíritu de la verdad, la esencia de la verdad, Él los guiará a todos a la verdad. Él nos guiará. El que conoce nada menos y nada más que los pensamientos de Dios, el que conoce las profundidades de Dios, el que reveló la Biblia, el que convence de verdad, de justicia y de juicio, Él mismo nos va a guiar a la verdad. ¿Cómo? Porque tomará de lo mío, dice Jesús, el Espíritu Santo, y se lo dará a conocer a usted y a mí. Toma de lo de Cristo para dárselo a conocer a usted y a mí. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No es el razonamiento humano, no es el labio bonito, el que te hace llorar, el que me conmueve predicando. Es el Espíritu Santo que conmueve. Es el Espíritu Santo. Pero los hombres tienen esa posibilidad de manipular sentimientos, de apelar a la emoción del ser humano y de esa manera transmitir lo que ellos en un momento determinado puede ser error sin darse cuenta, o intencionalmente para manipular y tener a la masa de hermanos o los políticos a la masa del pueblo e hipnotizar. Pero el que convence si realmente lo que el predicador o predicador está diciendo es el Espíritu Santo. Por eso hay que clamarlo, pedirlo, buscarlo, estudiarlo, o sea, conocer sus funciones. Nunca perder de vista esta introducción que le acabo de decir. Esto es básico. Y de un ratito le voy a colocar algunos ejemplos de personas que buscaban la Biblia. Se estaba predicando y revisaban para que Dios mostrase, así como se la mostró el predicador o la predicadora, también ellos tengan la inspiración genuina del Espíritu Santo, que es el que va a permitir que esto se encarne aquí en el corazón. Si no es una cáscara vacía. Yo soy adventista, por aquí por fuera, pero por dentro el carácter sigue siendo el mismo, la grosería, la impaciencia, los planes mundanos. Nos olvidamos de Dios. Dios es ya desesperado porque hay peligro. No. Y lo mismo el católico, el evangélico, el que está oyendo todo esto. Dios no es simplemente un salvavidas. Dios es el conductor de la vida, que nos salva la vida en momentos difíciles y mantiene la existencia. Pero hay que estar consciente de eso. Eso hay que internalizarlo. Eso hay que hacerlo parte de la vida de uno. Y no con esta cabeza. Más que esta cabeza, es el Espíritu Santo.
el que tiene que hacer esa obra en nosotros. Bueno, con esta revelación, la Biblia fue autoritativa de nuestra teología, de la verdadera teología. El versículo de memoria dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Lamentablemente todavía se está en tiniebla. No le ha amanecido. A la ley y al testimonio. Leyendo el comentario bíblico de Isaías 8:20, dice en hebreo la Torah, la ley, palabra que se emplea para designar toda la voluntad revelada de Dios. A lo que dice la voluntad de Dios revelada en su sagrado libro. Este es el término que se emplea comúnmente en la Biblia para referirse a los escritos inspirados de las Escrituras, sobre todo los de Moisés. Isaías aparta la atención de sus oyentes de las palabras y la sabiduría de los demonios y de los hombres para dirigirla a la sabiduría revelada de Dios. Los profetas de Dios eran sus testigos o portavoces, y el testimonio que daban era el mensaje divino de sabiduría y de vida. A la ley, todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, y a los testimonios, a lo que los profetas dicen. Nosotros diríamos a la ley, a la Biblia, es lo que está revelado en el espíritu de la profecía. Si no hablan conforme a eso, y en aquel tiempo que era terrible, ¿verdad? Tomando lo que dice Isaías 8:20, vamos a buscarlo aquí rapidito, ¿verdad? Isaías capítulo 8, versículo 20, dice la palabra de Dios. Tomando el contexto, las palabras que usted oyó allí que suenan fuertes. El versículo 19, antes del 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, Isaías 8:19, y a los adivinos que susurran hablando, responded. Si alguien te dice, pregúntale a los demonios, pregúntale a esos seres que son muy inteligentes y vivieron con Dios allí, no como demonios, sino como ángeles, y fueron sacados del cielo, pregúntele a ellos. Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios antes que está consultando a demonios, mucho menos a seres humanos, ¿verdad? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Consultará a un hombre que se murió, una mujer muy sabia por los vivos, por los que están viviendo? ¿Le pedirá razón a los demonios y a los seres humanos muertos para que nos expliquen algo? A la ley y al testimonio, dice la Biblia, a la Sagrada Escritura de lo que dicen los profetas. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, están en tinieblas, están en oscuridad. Será el pastor, será el anciano, será el sacerdote, será el doctor en teología, será el sabio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en lo que es experto, que es en el espíritu de profecía, en profeta. Pero si no hablan conforme a esto, este es el arma con la cual Cristo se defendió de Satanás. Este es el arma para ti, para mí, para defendernos de los falsos predicadores, de los falsos maestros, que en estos días, como lo leímos en Timoteo, van a venir hablando fábulas y poniéndole cosas a la Biblia que no dice, dudando de los versículos de la Biblia, dudando de porciones de la Biblia completa. Por ejemplo, hay algunos teólogos, no, que la mujer que se le dijo, vete y no peques más, eso no aparece en los originales, pero aparece en el espíritu de profecía, si fuese verdad eso que están diciendo. No, pero ya quieren poner en duda todo esto. Entonces, pareciera que hay que hacer una nueva Biblia con los nuevos intérpretes. Y más adelante tendrá que hacer otra porque otros reinterpretan. ¿Qué es esto? No, hermano, la palabra segura es esta. A la ley y al testimonio. No se debe meter kikirihuique, como decimos nosotros aquí. Lucas 21. No, que Lucas habla de pestilencia, pero pestilencia puede tener un significado. No, él es el doctor, él sabía. Más bien esa palabra tiene que ser alboroto, que aquí en la señal del fin. Señora, aquí dice pestilencia. Y si Lucas lo colocó allí, es una posibilidad. Bueno, Lucas era experto en recopilar información, pero como médico sabía que lo que era pestilencia y lo que era alboroto. Entonces parece que confundió. No hubo confusión. Nos vamos hacia el lado que está aquí revelado. Tan preciso fue el que Dios no tiene ningún alboroto. Estos son pestilencias, señales de los últimos días, como este coronavirus. Y gracias a Dios que San Mateo, que sí estaba allí presente, que caminó con Jesucristo, él coloca pestilencia como señal del fin. No, pero ya se está poniendo en duda. No, el coronavirus no es una pestilencia de la señal de la segunda venida de Cristo, no. Porque aquí si utilizan a Lucas, eso no quiere decir es que, hermano, esto es arrojar dudas sobre la Sagrada Escritura. Estamos hablando de señales del fin, porque tienen que utilizar algo que es discutible para algunos, para los que dudan de esto. Agarre la fuente fidedigna.
que es la Biblia también. Y si así dice pestilencia, será pestilencia. No hay por dónde escoger. Porque entonces, al final, los grandes eruditos son los que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Se convierten en el Espíritu Santo, pues. Quien nos va a guiar la verdad son los grandes eruditos, los grandes sabios. Ahora, hermano, te cuento eruditos y sabios. Dios los utiliza a ellos, si es correcto. En la medida que, como los bereanos, usted revisa y se da cuenta, Hechos 17:11, averigua qué es, si esto es verdad o esto es mentira. ¿Estás dudando? No, así lo hacían los bereanos. Cuando Pablo predicaba, Hechos 17, un ratito se lo va a leer. Allí estaban ellos revisando a ver si lo que Pablo decía era verdad o era mentira. Eso es lo correcto, escudriñar las escrituras. No solamente leer, escudriñar, revise, averigua, pida revelación del Espíritu para confirmar lo que está oyendo de alguien o lo que usted mismo está leyendo. No vaya a ser que usted está tratando de leer para ajustar su pensamiento, a que la Biblia se ajuste a su pensamiento, no usted a lo que dice la Biblia. Bueno, hermano mío, entonces es interesante este contexto, ¿verdad? Comenzando con la introducción de la lección. Y el capítulo 37, el conflicto de los siglos, el conflicto inminente, primera paginita. Conflicto inminente, comenzando el capítulo 37. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consentido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres. Engañar a los hombres. Para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Ese es el propósito del demonio. Que los 10 mandamientos, que la ley, si es posible, completa, la Biblia, se distorsione y esto no tenga el verdadero sentido que Dios quisiera que usted y yo tengamos, pues, sea parte de nuestro alimento. Dice la lección, ¿verdad? Comentando ese 8:20 que tiene tanto material. El pastor que hizo el folleto en este aspecto, conceptos muy claros. Como dice aquí, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Fuente autoritativa de toda nuestra teología. Dice, no hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Sin embargo, el papel y la autoridad de las escrituras en la teología no son igual en todas las iglesias. A pesar de que decimos que la Biblia es la que es la fuente de todo, sin embargo, la autoridad de la Biblia se pone en tela de juicio, varía en las iglesias. Este es un tema importante pero complejo, que exploraremos al estudiar 5 fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las escrituras. Hay 5 fuentes que intervienen en la manera como nosotros interpretamos las escrituras. ¿Cuáles son esas 5 fuentes? La tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Eso influye cómo interpretamos. ¿Qué es lo que influye? La tradición influye, la experiencia influye, la cultura influye, la razón y finalmente la Biblia misma. El día viernes, el día jueves, estudiando esta lección, gracias a Dios que para que usted no se predisponga a lo directo, porque a veces quieren algunas de estas cosas que dije ponerla por encima de la Sagrada Escritura. Pero el día jueves dice de esta semana, para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, a la experiencia, a la razón o a la cultura. La Biblia está por encima de ¿qué? ¿Lo está viendo? Está por encima de ¿qué? Una experiencia. La Biblia tiene una autoridad superior, según el que se considera adventista el séptimo día, y me imagino yo que cualquier religión, superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Alabado sea el nombre de Dios por este remate que hace, por este párrafo que el pastor del folleto escribe para el jueves 23 de abril. Sí, como lo está diciendo aquí la introducción, hay 5 fuentes que pueden influir: la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. Vamos a estudiar cada uno de estos días. Esta fuente desempeña un papel importante
en cada teología y en cada iglesia. Todos somos parte de varias tradiciones, culturas que nos impactan. ¿Cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia? ¿Será que la cultura es el patrón para nosotros interpretar la Biblia? ¿Será que la experiencia tuya y mía será la forma de la razón o de cómo usted y yo interpretar la Biblia? ¿Será que la cultura, la tradición, la razón, todos estos elementos conjugados y la experiencia son las que van a determinar cómo yo debo interpretar un versículo, un capítulo, un libro de la Sagrada Escritura? ¿O es la Biblia misma la que va a poner a prueba la cultura, la razón, la experiencia y la tradición? A ver si eso coincide o no coincide con la Sagrada Escritura. ¿Quién tiene el poder de decidir si esto es bueno o es malo? Si esto se puede practicar o no se puede practicar. La cultura donde tú vives, la tradición, la experiencia, la razón. Lo vamos a revisar, pero ya dándolo de entrada, porque la gente que tiene pereza a veces de no oír todo, porque es muy largo, que aquí, que para allá. Quieren que uno le dé un condensadito y con dibujito y figurita, que un lápiz escriba solo aquí. ¡Ay, muy divertido! Sí, eso es elemental, pero que hay que profundizar. De esto depende nuestra vida eterna. Pero en este mundo tan acelerado la gente no tiene tiempo. La gente tiene tiempo es para comiquitas, para dibujitos allí 5 o 10 minutos y ya que terminé esto, ya terminé, ya estoy en la escuela sabática. Conmigo, hermano, y con los que estamos en esta experiencia que nos damos hasta donde Dios permita, no va a ser así. Esto tratamos de escudriñar hasta donde se pueda para que usted como maestro, como alumno, disfrute de esta palabra santa. ¿Quién se va a imponer? La costumbre. Estoy acostumbrado a oír las cosas en 5 o 10 minutos, no una hora ni media hora. Ah, bueno. ¿La costumbre o lo que dice la Sagrada de Dios? Escudriñe el tiempo que Dios mande, o escudriñe la palabra de Dios, o la tradición, o la cultura, o la razón. Es la Biblia es la fuente autoritativa, es la que me va a mí a descartar o a aceptar elementos de cultura, de tradición, de razón, que coincidan, que no choquen con los versículos de la Sagrada Escritura. Comencemos. La tradición. La tradición en sí no es mala. Da a los actos recurrentes de nuestra vida cotidiana una cierta rutina y estructura. Nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de extrañar que la tradición también juega un papel importante en la religión. A veces queremos, sí, hay cosas que son de costumbre, de tradición, pero tan arraigadas en usted y en mí que queremos que también la Biblia no nos apruebe. O puede ser que de pronto una buena tradición, orar todas las mañanas, orar a mediodía, antes de yo leer la Biblia, que debemos orar por lo menos 3 veces, resulta que yo lo hacía. Una buena tradición. Pero hay otras que no son correctas. ¿Entiendes? Tradición. Pautas de convivencia de una comunidad. Digna de mantenerse por generación. Un modelo mental heredable que se transmite individual o colectivamente con base a enseñanzas o experiencias adquiridas en diferentes etapas de la vida. Tradición. Puede eludir a valores, a creencias, a costumbres. Esa es la tradición. ¿Sabes lo que significa? Tradición. ¿Cómo esto afecta el interpretar la Biblia? Que muchas veces queremos seguir tradiciones y costumbres que la Biblia no aprueba. Pero a mí me enseñaron así. En la iglesia me enseñaron así. El pastor dijo así. La hermana dijo así. El anciano dijo así. ¿Pero está en la Biblia? No, a él se le ocurrió porque eso era muy bueno. Pruébelo en la Biblia. Si está en la Biblia, amén. Si no está en la Biblia ni en los testimonios, no le amaneció ese pastor, ni ese anciano, ni esa hermana, ni ese hermano. Es la Biblia, la fuente autoritativa. Lo estamos diciendo y hay que repetirlo. Dice, ¿qué nos enseña Marcos 7:1 al 13? ¿Cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas de esa época? Dice, la tradición que Jesús confrontó era cuidadosamente transmitida en la comunidad judía de maestro a alumno. En los días de Jesús había asumido un lugar a la par de las escrituras, las tradiciones casi igualitas como las escrituras, pues. Sin embargo, la tradición tiende a crecer durante largos periodos, acumulando así cada vez más detalles y aspectos que originalmente no formaban parte de la palabra ni del plan de Dios. Estas tradiciones humanas, aunque eran promovidas por ancianos respetados, es decir, por líderes religiosos de la comunidad judía, no son iguales a los mandamientos de Dios. Marcos 7, 8, 9. Eran tradiciones humanas y a la larga llegaron a un punto en el que invalidaron la palabra de Dios. Mateo 7, 13. Leyendo también de lo que dice aquí en Lucas, en Mateo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos para
también combinarlo con el Mateo 7, con Marcos 7, el mismo, pero leyéndolo aquí de San Mateo. Se acercaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Detallitos así, pues. Respondió él y le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición. Ustedes me están acusando a mí que yo quebranto los mandamientos, las tradiciones de los ancianos, pero ustedes están quebrantando los principios de Dios, los mandamientos de Dios por su tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su papá o a su mamá, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su papá y a su mamá. Así también invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que yo como hijo tenía bienes y tenía formas de yo dejarle a mis padres, en donarle a mis padres, ayudar a mis padres, en otras palabras. Si yo lo consagraba a Dios para el templo, para la iglesia, era justificable según la tradición. Sea papá, sea mamá que necesitaba de mí, pero lo que yo le podía dar a ellos, yo se lo dediqué a Dios, porque yo creo mucho en Dios, yo amo mucho a Dios. Eso es un reglamento. Corbán, diga. Y todo lo que yo tenía para ayudar a mi padre y a mi madre, pasaba a la iglesia. Y mi padre que comiera un cable, que pasara necesidad. Y mi papá pasara sufriera y padeciese. Ese es el mandamiento: honrar padre y madre. Ustedes con esa regla te están llevando por delante el mandamiento: honrar padre y madre. Cristo utilizó la Biblia para desbaratar, invalidar el mandamiento, tumbar el mandamiento por una tradición, por una regla humana que estos ancianos inventaron. Hipócritas de Dios Jesucristo. Bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labio me honra. Ay, sí, Dios, mira hasta donde llegaba la honra, más su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y llamando hacia la multitud les dijo: oí y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Todos entiendan la actitud farisaica horrible de estos maestros de aquel tiempo. Entonces, acercándose a tus discípulos, le dijeron: ¡epa, Jesucristo! Los fariseos se ofendieron. O sea que Jesús predicó, Jesús exhortó y alguien se ofende. No, cuando Jesús hablaba, nadie se ofendía, porque esa es una palabra tan chévere y tan bonita y tan bella. Estos falsos maestros que quieren que todo es paz y seguridad. Y usted lo ha oído seguramente, pero léalo aquí. San Mateo 15:12. Entonces, acercándose a tus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras que le dijiste? Pero respondiendo, él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciegos y guías de ciegos. Y el ciego guiará, y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán al hoyo, en el hoyo. Hermano, Cristo era concreto. Lo que no es de Dios, usted tiene que decirle: eso es mentira. Eso no proviene del cielo. Se acabó. ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el anciano? ¿Qué es el director? ¿Qué es la directora? El que sea, hermano. ¿Qué es la asociación? ¿Qué es el otro de una cosa que choca contra esto? Invalidando el mandamiento, invalidando la revelación por un consejo de una reunión, un concilio, una decisión mundial, una decisión local. Si está de acuerdo con la Biblia, amén, gloria a Dios. Pero si no está conforme a la Biblia, eso hay que rechazarlo. Si no está en el espíritu de profecía, eso hay que rechazarlo. Así lo corten, así lo sacan, así lo critiquen. Bueno, aquí lo dijo Jesús: así se ofendan, pues. Bueno, con Jesús también se ofendieron. ¿Qué dijo Jesús? Ay, no, perdone que lo ofendí. No, aquí no dice eso. Dijo: dejadlos. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que eso de estar dándole todo lo que uno tiene a la iglesia, porque uno ama mucho la iglesia y deja desamparado a papá y a mamá, es un reglamento satánico. Eso no proviene de Dios, en otras palabras. Están cambiando el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Que se ofendieron? Hermano mío, todo lo que Dios nos sembró hay que sacarlo. Por eso digo: son hipócritas. Este pueblo con la lengua me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En 1 Corintios 11:2 y Tesalonicenses 3:6, ¿cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? 1 Corintios 11:2 dice: os alabo porque retenéis las instrucciones tal como las entregué. Dice el apóstol Pablo. Bonito, ¿verdad? Puede haber tradiciones, pero apegado a la palabra de Dios. 1 Corintios 11:2. Por eso os alabo, dice Pablo. 2 Tesalonicenses 3:6, que lo mandan a leer.
Pero os ordenamos, hermanos, hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Alguien que ande no conforme a las enseñanzas de la Biblia y de Espíritu de Profecía, se no puede ser su amigo para usted confiarle su corazón. Nada. Aparte, se dice aquí, exhórtelo. Apártese en el sentido de que no comparta con él, ¿verdad?, esa forma de vida que contradice la palabra revelada de nuestro Dios. La Biblia es clara. La palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella. La Biblia está por encima y sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse, constantemente tienen que compararse con la vida de medir, con la vara de medir de las Santas Escrituras. Aún lo que usted puede considerar bueno, ¿será que esto realmente es bueno? Vamos a ver qué dice la Biblia, revíselo. No, que mi papá lo hacía y mi papá, mi mamá lo hacía, revíselo. Es lo que dice aquí el folleto. La tradición, mosca con la tradición. No siempre es el elemento que va a decidir si estamos creciendo y somos muy buenos cristianos. La experiencia. Dice, lea Romanos 2:4, Tito 3:4-5. La experiencia. Lunes 20 de abril. La Biblia como algo que experimentamos, más que una teoría. Dice la revelación. La experiencia es parte de nuestra existencia humana. Afecta nuestros sentimientos, nuestros pensamientos de una manera poderosa. Dice aquí. Ustedes nos mandan a leer al principio Romanos 2:4. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dice, lea Tito 3:4-5. La bondad de Dios, su amor, nos salva, no por nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Sí, la benignidad de Dios, el amor de Dios, todo esto, como dice aquí. ¿Por qué es tan importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto o intelectual, sino algo que realmente experimentemos? Al mismo tiempo, nuestra experiencia, ¿de qué manera puede entrar en conflicto con la Biblia? E incluso nuestra experiencia, engañar nuestra fe. Nuestra religión, dice aquí, y nuestra fe son más que solo doctrina y decisiones racionales. Lo que experimentamos moldea significativamente nuestra visión. Pero también necesitamos ver claramente las limitaciones e insuficiencias de nuestra experiencia a la hora de conocer la verdad. En 2 Corintios 11:1-3, ¿qué deberías decirnos esto sobre los límites de confiar en nuestras experiencias? Pablo dice, temo que vuestros sentidos sean extraviados por Satanás y se pierda la fidelidad a Cristo. Abreviando 2 Corintios 11:1-3. Pablo teme que por los sentimientos, por la experiencia, que yo tengo tanto con Dios, Dios me habla, Dios se comunica conmigo, Dios me dice esto. Mira lo que dice aquí. Las experiencias pueden ser muy engañosas. Bíblicamente hablando, la experiencia necesita tener su propia esfera. Necesita que la Escritura la inspire y la forme y también que la interprete. A veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Queremos experimentar un lloro, una alegría, producirlo, que nos anime. Entonces, esto es estar con Dios. Yo cuido con eso. Porque en esa experiencia que yo me gozo con Dios. No, la Biblia no dice que ese es el indicativo. Y si usted está midiendo su experiencia en base a si usted llora o se alegra, usted se goza, mucho cuidado. Eso no es revelación. Que sea un indicativo para decir usted está bien o usted está mal con Dios. Pero sí, no está siendo guiado realmente por la doctrina verdadera y justa. Ese no es el indicativo fuertemente para usted decir, de esto depende si yo estoy bien o mal. Más bien, es un indicativo de que las cosas no están funcionando bien. A veces nuestro experimentar, a veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Aquí debemos aprender a confiar en la palabra de Dios, incluso por encima de nuestra experiencia y deseo. Debemos estar atentos para cerciorarnos de que incluso nuestra experiencia esté siempre en armonía con la palabra de Dios y no contradiga las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Como vi una parte de la lección. No es que Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo esto y resulta que lo que Dios le dijo, ¿dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está eso allí?
Usted aprendió y yo aprendí de lo que Dios está mostrando ahí en la Sagrada Escritura. No debemos dejarnos llevar porque en mi experiencia yo creo que sentirse con Dios es así, de sentimiento. Pues. Entonces dice, Moca, mucho cuidado. Como somos tan emotivos, somos tan emocionales, Satanás puede causar en nuestra mente que el día que estamos tristes, que el día que estamos abatidos, eso no es cristianismo. Eso es el diablo que nos agarró. Entonces debemos buscar alegría, gozo, producirlo para sentirnos que estamos bien. No, en medio de la tristeza, dice como dice 2 Corintios 8:4, en apuro, pero no desesperado. Atribulado en todo, pero no angustiado. Puede haber tribulación, puede haber situaciones difíciles, persecución, como dice, caídos, pero derrumbados, pero no destruidos. Podemos pasar por situaciones difíciles, que son momentos de uno conectarse con más profundidad con Dios. Y esos momentos difíciles de enfermedad, de sufrimiento, allí está Dios para alentarnos y fortalecernos. ¿Verdad? En el gozo o en la tristeza, ahí estamos con Dios. Como dice en Filipenses 2, 10, 11, 12. Filipenses 4:12, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, ese todo, se refiere a esa condición. Dos condiciones por las cuales el apóstol Pablo pasó. Vamos a leer el 11. El 10, en gran manera, Filipenses 4. En gran manera me gocé en el Señor de que haya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengáis escasez, pues he aprendido, a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Ve usted los dos extremos? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En gozarse en la buena y en la mala. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la experiencia no significa solamente, tener una experiencia con Dios no significa solamente tener todo, tener abundancia, estar saciado. También es no estar saciado, también es tener necesidad. Eso crea una experiencia que va más allá de los sentimientos. Por eso dice, nosotros no debemos confiar en lo que sentimos. Nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Nuestro termómetro para saber si estamos bien o mal no es cómo me sienta yo hoy. Cuando menos necesidad tenga de orar es cuando más necesito orar. Entonces la experiencia, los golpes de la vida, las costumbres no determinan el grado de espiritualidad. Es lo que revela el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura. La cultura, día martes 21 de abril. Día martes 21 de abril. La cultura, ¿qué es cultura? Lo que define un país por sus tradiciones. ¿Verdad? Etimológicamente la palabra viene de cultivar la mente. Todo cúmulo de conocimientos que adquirimos para vivir en sociedad. Todo cultura, todo lo que aprendemos, todo lo que está alrededor nuestro y que trata de modelar tu comportamiento y mi comportamiento. Todo el cúmulo de tradiciones, creencias, valores que se mueven alrededor nuestro. ¿Cómo influye eso en nuestra vida? Entonces veamos lo que dice aquí. Muy bueno, martes 21. Todos pertenecemos a una cultura concreta, somos parte de ella. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura también. Nadie escapa de ella. De hecho, piensa en cuántos relatos del Antiguo Testamento detallan que el antiguo Israel se corrompió por la cultura circundante, que nos hace pensar que hoy somos diferentes o mejores. La palabra de Dios también, fíjese, el pueblo de Israel se dice aquí, se corrompió por las culturas circundantes, porque desobedecieron a Dios haciéndole caso a la cultura, a las culturas circundantes. Pero Dios les reveló el peligro de estar imitando costumbres, valores, tradiciones de la gente de allá afuera. ¿Qué nos hace pensar que somos diferentes? La palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. Interesante eso. Si bien los factores culturales influyen inevitablemente en nuestra comprensión de la Biblia, no debemos perder de vista el hecho de que la Biblia también trasciende las categorías culturales establecidas de etnicidad, de razas, pues imperio, estatus social. La Biblia trasciende eso, va más allá de eso.
Esta es una de las razones por la que la Biblia supera cualquier cultura humana. La Biblia supera cualquier cultura humana, la de África, la de Irlanda, la de China, la de Rusia, la de América. Está por encima de toda esa cultura humana e incluso es capaz de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en todas las culturas. La Biblia es capaz de transformar todo eso. Yo le estoy hablando aquí de la ciudad, aquí en Venezuela, Barquisimeto, ¿verdad? De la capital musical de Venezuela. Y aquí la música típica, ¿verdad? Lo que llaman el tamunangue, una música, unas interpretaciones que vienen de nuestros hermanos negros del África, cuando los trajeron para acá, para Venezuela. Y también se asentaron aquí en esta zona. Especialmente del Tocuyo se agarró esa tradición, un canto a San Benito, los tambores, la cosa que... Eso lo lleva a uno en la sangre cuando uno conoce esto y uno todavía es católico, que no le paramos la cultura, pues. Cuando digo la cultura, no importa, ¿verdad? Cantar un himno tipo evangélico, tipo católico, ¿verdad? Un himno y promover procesiones allí donde se utilicen todas estas cosas que se los diablos de Yare, que el rollo aquí, que se disfrazan de Satanás y aquí brincan para allá y a la gente baila, que esto aquí son elementos culturales y tradicionales. Y uno pudiera decir, bueno, yo soy de aquí, yo todavía tengo que bailar tamunangue, yo todavía tengo que disfrutar la música del tamunangue, todavía yo tengo que, tienen que aceptarme porque yo soy criado en la capital musical de Venezuela, pues, y tengo esas tradiciones. No, la Biblia trasciende eso y me dice, Luis Enrique, hasta que tú no hayas conocido el Evangelio, una vez que el Evangelio llegó a tu vida, ya tú entiendes que vas a adoptar la cultura no de Barquisimeto, de la ciudad musical de Venezuela, o la de tu pueblo que también tiene tradiciones, tiene costumbres. No, vas a adoptar la tradición, la costumbre, la experiencia de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. No, que si ya se ponen falda, que si aquí se peinan así, que si aquí tienes 2 mujeres, 3 mujeres, en el África aquí tenemos que buscar la manera de armonizar. No, la palabra de Dios dice un hombre para una mujer para un hombre. Y cuando llegó el Evangelio, ¿verdad? Toda esa poligamia, toda esa idolatría, todas esas costumbres, esa música, tenemos que cortarla, porque ellas reflejan, que quien compone, quien hace esas tradiciones, refleja el cúmulo de conocimientos y de formas de pensar que tenían, inspiraciones que tenían cuando hicieron un canto, cuando inventaron el XY costumbre. Pero cuando se coteja, cuando se compara con la Biblia, eso choca, eso contradice. Entonces yo no voy a estar poniendo, hablando de la música, pues, una letra cristiana con una música de cuando usted iba a los bares a echarse palo. Un vallenato, una cosa allí, una música mexicana que lo retrotrae. Si usted bebía aguardiente, entonces la mujer lo cortó, o la mujer está despechada, entonces para salir del despecho le pone la canción con una música que le hace recordar que cuando usted lo cortaron, cuando usted perdió su mujer, cuando la mujer perdió su esposo, que aquí, que para allá. Entonces esa misma música se la ponen a una letra cristiana. Entonces no hemos roto con esa cultura. No hemos roto con esa estructura que Satanás inventó para tener a la gente atormentada, para tener a la gente sumida en una depre. No, hermano, nosotros estamos por encima de depresiones y ansiedades. Y como lo leemos aquí, esto trasciende toda esa cultura que Satanás ha inventado y que se contrapone con las cosas de Dios. Para elementos positivos, pero son muy pocos. Para saber si es positivo tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Si no está en la Biblia, si la Biblia no lo registra, no, pero es que aquí es diferente. Dios definió, el hombre va a vestir de una forma y la mujer de otra forma. ¿Verdad? Característica del hombre, en toda esta parte de Occidente, que el hombre usa sus pantalones. Característica aquí que la mujer usa sus vestidos. La minifalda es de 1960 para acá. La minifalda. Los pantalones como tal, después de la Segunda Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial fue que comenzaron las mujeres a utilizar pantalones cuando estaban en esos campos de concentraciones y era más fácil para ellas trabajar, pues. De ahí para acá, hermanos, un cambio parejo. Dios quería que hubiera una definición exacta. El hombre tiene una vestimenta así y la mujer tiene una vestimenta exacta que define su feminidad y define su parte varonil. Deuteronomio 22:5. Porque ambos, no, unisex, eso trae confusión. Aunque usted no lo vea desde el punto de vista formal, pero espiritualmente Dios tiene una definición plena de lo que es el hombre y plena de lo que es la mujer. Aun cuando los hombres quieran, los seres humanos en su actitud profana quieran hacernos iguales el uno del otro. No, hay diferencia. Hombre es hombre y mujer es mujer. Aquí no podemos intercambiar roles. Y desde vestir hasta la forma de los roles en la sociedad de un hombre y una mujer en la Biblia están definidos. No por las Naciones Unidas,
no por la conferencia X, no por esto. En la Biblia están definidos. No, pero la cultura ahora que tenemos que casarnos hombre con hombre y mujer, esa es la cultura del diablo, no es la cultura de Dios. En la cultura de Dios, Dios dijo, Dios formó un hombre y una mujer. Pero la influencia, la cultura, pero la experiencia, no, que la Biblia, ¿qué dice la Biblia del espíritu de profecía? Bueno, entonces la Biblia trasciende todo este asunto, ¿verdad? Por eso, como dice en San Juan, es interesante ese texto de 1 Juan 2.15. 1 Juan, capítulo 2. Palabra de nuestro Dios. Mire cómo dice. Usted lo sabe, lo ha oído alguna vez. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más exactamente, el amor de nosotros hacia nuestro Padre no está en nuestro corazón si amamos el mundo y lo que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿Qué es lo que hay en el mundo? En el mundo hay deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria. Y eso no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que el mundo te provee a ti y me provee a mí, me estimula a mí? Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que está en el mundo, si yo amo eso, Dios, mi amor hacia Dios no está funcionando. Eso no proviene de Dios. Deseo de la carne, lo que el cuerpo le apetece allí, pecaminoso. Deseo de los ojos los que están codiciando, la vanagloria de esta falsa vida, creer que lo material lo soluciona todo, creer que la tecnología lo soluciona todo. Mire cómo está el hombre con el coronavirus, derrotado. Solamente Dios tiene la última palabra para darle vida a alguien que fue afectado por el coronavirus con 99 años, como ha ocurrido, como a un joven también o a un niño. Es Dios iluminando a estos hombres que ahora están derrotados para poder ir en contra de este virus. Pero la gente ama la vanagloria, la gente cree que se la sabe todo, la gente cree que está estable y está bien definida, está bien parada. No améis esa vanagloria, no améis el mundo. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? No améis lo que ofrece el mundo, que tengas deseos carnales, que tengas deseo con los ojos, que te provoque todo lo malo. Si usted a mí todavía tenemos en eso, el amor hacia nuestro Padre no está en nosotros. Y todo eso pasa, pero hacer la voluntad de Dios nos hace permanecer firme en Cristo Jesús. Qué tremendo esto, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice la revelación, Deuteronomio 8, 18, 9. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Del versículo 9 en adelante, Deuteronomio 8, 9. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esas naciones oyen a agoreros y a divinos, mas a ti no te ha permitido Dios hacer estas cosas. Ya Dios advertía, no hagan como esas naciones, porque se van a pervertir. Vuelvo a repetir, no aprenderás a hacer según las abominaciones, cosas horribles de aquellas naciones. Esas naciones oyen a agoreros y a divinos, mas a ti Dios no te ha permitido hacerla. Deuteronomio 18, 1 en adelante. Dios advirtiendo su... Israel se corrompió porque se dejó absorber por la cultura circundante, porque comenzó a practicar cosas del mundo, cosas que estaban prohibidas por Dios. Por eso apostató, por eso se separó la verdad. Y nosotros vamos a ser más fuertes que en ellos. Podemos también bailar pegados, podemos, en sentido metafórico, ¿verdad?, convivir con tradiciones, con una cultura pagana y no corrompernos, oír música pagana, disfrutarla, promocionarla dentro de la misma iglesia con letra cristiana, tener prácticas en nuestra forma de comer, de vestir como la gente de afuera, nuestros gustos igualitos como los gustos de afuera.
Todo eso hay que someterlo. Pues será la tradición gastronómica. Aquí se come chivo, aquí se come cordero. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aquí se come cerdo, puerco. Mire, eso es demasiado rico. Desde chiquitico aquí nacemos con un pedazo de marrano aquí de mortadela, de perro caliente, de refresco, de cacao amarillo, anaranjado. Y mi mamá me enseñó así, mi papá me enseñó así. Es lo que dice la palabra de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y todo lo que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá. Hay comidas prohibidas por la Sagrada Escritura. Nuestro deseo es que hoy en día, 2021, ni un gramo de carne esté entrando en nuestro corazón. Y vea lo que está pasando. Toda esta enfermedad que está azotando el mundo, cuando estoy hablando aquí, abril, todo esto es violación a la reforma pro salud, a las cosas que Dios ha mandado. ¿Por qué? El coronavirus es una enfermedad zoonótica. 2. Los más afectados son los diabéticos, obesos y los que tienen problemas circulatorios. En México, la mayoría de los que han sido afectados son obesos porque tienen el índice de obesidad grandísimo. México son los obesos y los que son diabéticos. ¿Y por qué son obesos o diabéticos? Porque sufren de enfermedades cardiovasculares. Hermano, por el régimen alimenticio. Si nosotros nos apegamos a lo que está revelado aquí, no a la costumbre, a lo que está revelado aquí, hermano, difícilmente una cosa de esto nos va a afectar por estar comiendo cosas indebidas, ¿verdad? Nos vayan a transmitir un tipo de enfermedad y nuestro cuerpo se predisponga para adquirir enfermedades. Hay que ser obediente a lo que está revelado, no tanto a lo que dice el nutrólogo, a lo que dice el científico en salud, que esto aquí, si está de acuerdo con la Biblia y el Espíritu profecía, amén, lo aceptamos. Sigue diciendo la palabra aquí. Ya vemos que no es la cultura, mosca con la cultura. La cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Por consiguiente, dice el folleto, también está bajo el juicio de Dios. Sí, algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas idealmente. La fe bíblica debería desafiar la cultura existente si es necesario y crear una contracultura. Deberíamos crear una contracultura, una cultura diferente a este sistema capitalista, comunista, donde usted esté. Y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios, a menos que tengamos algo arraigado en nosotros que provenga de lo alto, pronto cederemos a lo que nos rodea. Facilito nos va a traer el mundo. Elena White dice, los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses. Ahí no está la separación, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos e ennoblecerlos. Nos separamos son de sus costumbres, de sus ideas, de sus valores, de sus vulgaridades, de sus cosas que por ignorancia poseen. Pero nuestro deseo al acercarnos a ellos es desmontar en ellos toda esa cantidad de cosas que los están separando de Dios, si así lo quieren aceptar. ¿Qué papel juega la razón? Bueno, la razón. 1 Corintios dice el día miércoles, la razón. 2 Corintios 10, 5, 6. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. 8, 13 y 14, 27. Te lo puedes leer también. Job 28, 28. Dice, Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. Cada actividad humana y cada argumento teológico suponen nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Nosotros nos respaldamos una fe irracional. Romanos 12, 1 a 3, ¿verdad? Un culto racional. Sin embargo, como consecuencia de la ilustración en el siglo XVIII, la razón humana asumió un papel nuevo y dominante, especialmente en la sociedad occidental, que va mucho más allá de nuestra capacidad de pensar y llegar a conclusiones. En contraste con la idea de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial, lo que sentimos. Otro enfoque consideraba que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. Esta perspectiva, llamada racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial, sino intelectual. La verdad no es lo que sentimos. La verdad es lo que uno razona aquí de causa, efecto, la lógica aquí. Y deriva la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas directamente. 2 y 2 más 4, el me pone de coger. Nunca va a ser 5. Amarillo es amarillo y me pone de coger. ¿Verdad? Todo razonable. En otras palabras, esto hace que la razón humana sea la prueba y el criterio para la verdad. Si yo lo razono, es verdad. Si eso no entra en el razonamiento aquí, no es verdad. La razón se convirtió en la nueva autoridad ante la cual todo lo demás debe inclinarse, incluyendo la autoridad de la iglesia.
lo que es más grave, hasta la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Se descartó todo lo que era evidentemente para la razón. Se descartó todo lo que no era evidentemente para la razón y se cuestionó su legitimidad. Lo que no es razonable no tiene sentido. Esta actitud afectó la interpretación de grandes partes de la Escritura. Todos los milagros y los actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento virginal o la creación en 6 días, por mencionar solo algunos aspectos, ya no se consideraban verdaderos ni confiables. Ni católicos, ni muchos evangélicos, hasta adventistas del séptimo día, grandes teólogos y hermanos, no creen en la creación de 6 días literales, 24 horas, aun cuando están las creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Pero hay gente que le está echando cabeza que son millones de años, que aquí, que para allá, para estar de acuerdo con la ciencia, para concordar, ecumenizar con la ciencia, porque la razón, porque decir que en un día Dios hizo las plantas, en un día Dios hizo el universo, el sol, la luna y las estrellas, en un día Dios hizo los animales, en un día Dios hizo la luz. No, eso es imposible, es una locura. Bueno, esto no es de vista, esto es de fe. Dios mandó y existió. Que Lázaro 4 días después de muerto resucitara, eso no se puede probar en ninguna universidad, ni norteamericana, ni británica, ni rusa, ni china, ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, no se acepta. Pero nosotros, los que creemos en Jesucristo, Dios dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió fuera. Ya de día, su cuerpo ya estaba contaminado, estaba botando bacterias, y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios lo levantó. Ese es el Dios que nosotros conocemos y el que tú conoces. No se necesita pasar por un laboratorio ni ser probado. Lo experimentamos en nuestra vida y así está revelado. La verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado y debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido y están alienados de Dios. Efesios 4:18. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. Además, el hecho de que Dios sea nuestro creador indica que bíblicamente hablando, la razón humana no se crea como algo que funcione de manera independientemente o autónoma de Dios. Al contrario, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el principio del razonamiento. El verdadero razonamiento descansa en el temor a Dios. Temor a Dios, apartarse del mal, y al apartarse del mal, los elementos de mal que tiene el razonamiento se van, porque el espíritu es el que guía la verdad verdadera en química, en física, en biología, en matemática, en toda la ciencia y especialmente en lo espiritual. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. Además, recién cuando en nuestra vida aceptamos la supremacía de la revelación de Dios encarnada en la palabra escrita, estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia y podemos razonar correctamente. La razón no es la que determina la autoridad de la Biblia, es la palabra de Dios por sí misma la que tiene validez. No esperemos que todo lo podamos entender, todo lo podamos comprender para descansar en Dios. Si Dios lo dice, amén, así será. Dios, cuando dijo no coma murciélago, Él no dijo porque no se podía comer murciélago, pero hoy en día sabemos que tiene 3 tipos de coronavirus metido en el cuerpo ese animal. Dios, cuando dijo no coman camello, no explicó por qué. Porque el camello es un medio de transportar coronavirus, como ocurrió con el síndrome del Medio Oriente en el 2012-2013. Ahora lo vengo a entender. Cuando Dios dijo que no comas culebra en Levítico 11, no explicó que lo que tienen las culebras no se pueden comer porque son muy feas. No. Hoy sabemos, la culebra también come murciélago. ¿Entiendes? Y al comer murciélago es portadora también del coronavirus. Entonces hay cosas que son de fe y Dios no se va a estar detallando. Créame, si yo soy su creador, yo sé por qué se lo estoy diciendo. La Biblia no está sometida a que los científicos se la comprueben. Ya Dios lo comprobó por fe en lo que creemos en su palabra. Los científicos son criaturas hechas por Dios, que Dios les ha permitido su inteligencia. Y finalmente, hermano, la forma influyente, poderosa, el Espíritu Santo, jueves 23 de abril, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios, ni nos extraviará. Para los adventistas, el séptimo día del jueves 23 de abril, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, a la experiencia, a la razón o a la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Qué hermoso esto, ¿verdad? Algunos afirman haber recibido revelaciones e instrucciones especiales de parte del Espíritu Santo, pero estas contradicen el claro mensaje de la Biblia. Para ello, el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad superior a la palabra de Dios. El Espíritu Santo me dijo,
Quien anula la palabra de Dios escrita, inspirada y llevar de su claro mensaje está pisando sobre un terreno peligroso y no está siguiendo la conducción del Espíritu de Dios. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de la Escritura. A través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga los corazones. Nunca debe interpretarse que el Espíritu reemplaza la palabra de Dios, sino que Él obra en armonía con la Biblia y a través de ella para acercarnos a Cristo, por lo que la Biblia es la única norma para la auténtica espiritualidad bíblica. La Biblia brinda una sana doctrina, 1 Timoteo 4:6, y como palabra de Dios es confiable y merece aceptación plena. No es nuestra tarea emitir juicio sobre la Escritura, al contrario, la palabra de Dios más bien tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros y nuestros pensamientos. Al fin y al cabo, es la palabra del mismo Dios. Esto es, a veces se quiere, la experiencia personal, la relación con Dios personal, se quiere poner por encima de lo que dice la palabra. Dios me mostró, claro, ahí dice esto, pero Dios me mostró a mí. Dios me habló a mí. Dios me dijo a mí. El Espíritu me reveló anoche. Yo sé que ahí no lo dice en la Biblia, pero como yo me conecto mucho con Dios, Dios me mostró que va a pasar esto, Dios me mostró que esto aquí, que esto allá. No, hermano, eso no tiene validez en esto. Si Dios da sueño, si Dios da una revelación, coincide exactamente con la palabra de Dios. Está apoyado por un así dice Jehová. Aquí no hay por donde coger, que vamos a estar buscándole, como dice, 4 o 5 patas al gato. Hablando de la razón, mira, termino con esto. Dice la parte del miércoles. Hace siglos, la parte final, la rojita. El presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, hizo su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que en su opinión iba en contra de la razón. Desaparecieron casi todos los milagros de Jesús, incluida su resurrección. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de los límites de la razón humana para entender la verdad? Miren, el osado presidente a lo que se atrevió a hacer una Biblia a su manera, que solamente se ajustara a lo razonable. Eliminó todos los milagros y toda esa cantidad de cosas. Hasta allí son diosados los seres humanos. Pero tú y yo, como lo dice la parte del día ya final, del día jueves, de esta lección tan maravillosa, ¿verdad? De la fuente de autoridad, la Biblia, y solamente la Biblia, como lo dice aquí el día jueves, para los adventistas el séptimo día, y debe ser para toda la iglesia que se considere verdadera, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, ya lo analizamos, a la experiencia, ya lo analizamos, a la razón, ya lo analizamos, o a la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. No la cultura va a probar la Biblia, no la tradición va a probar si la Biblia tiene razón o no, no la razón, no la experiencia. Todos esos factores van a ser probados por la Biblia. Y si no pasan por un así dice Jehová, los rusos, los chinos, los africanos, los que viven en islas, los americanos, los de Australia, en cualquier parte del planeta, si no se ajusta a un así dice Jehová, no que yo como él, no que yo siempre, que yo toda la vida decía, nada, es lo que dice la palabra de Dios. Lo acabamos de estudiar, alabado sea su nombre, y sigamos firmes a estas indicaciones que hasta en el folleto mismo, gracias a Dios, lo está diciendo. Dios le bendiga, Dios le guarde y rumbo a Jerusalén.